El temario que vamos a abordar hoy está referido al derecho como producto y factor social dentro de los fenómenos jurídicos en la sociedad. Para abordar este temario es importante ubicarse primeramente en el marco conceptual de la sociedad. Es así como la sociedad se concibe desde el punto de vista sociológico como un conjunto de personas que ejercen interacción recíproca, directa o material, que está caracterizada por los movimientos de las personas en un espacio determinado y por una interacción de carácter simbólico comunicativo definido por los gestos y el habla de las personas. Desde el punto de vista de la sociología política, la sociedad es concebida como la sociedad civil. En este sentido, se le define, siguiendo a Aristóteles, como una agrupación de ciudadanos libres e iguales a partir de la cual se participa políticamente. La sociedad civil posee una dimensión asociativa cuya función es el mantenimiento de la democracia y también constituye el ámbito de discusión y generación de consenso político. Hemos visto hasta aquí la concepción de la sociedad basada en la sociología general y en la sociología política. Ahora bien, la sociedad humana ha seguido desde su aparición en la Tierra su proceso de evolución que le ha conducido a cambios y transformaciones. Por ejemplo, en la época de la prehistoria existía una organización social de la sociedad. Esa estaba expresada con presencia de una jerarquía y la ostentación del poder lo detectaba quien poseía dos cualidades muy importantes, que era la fuerza y la sabiduría. Esta situación no varía hasta la aparición de la llegada de la época griega, cuando esta tendencia absolutista del poder cambia y la organización social de la sociedad se transforma hacia un modelo de sistema social. Quiere decir esto que los integrantes de los estratos inferiores de la sociedad podían llegar a ostentar el poder. Surge así la democracia y aparece, por supuesto, lo que es la sociedad política y el Estado. La Revolución Francesa marca un nuevo proceso en la etapa de evolución de las sociedades. Emerge una nueva forma de organización social y existe un sistema social basado en el capitalismo, por lo que la sociedad se divide en clases, surge el dinero que permite el ascenso social de quienes de la población que ostenten el poder económico. Así, entonces podemos decir que la sociedad surge en torno a lo que es el dinero y el capital. También en América, el colonialismo supone una nueva forma de organización social o de evolución de la sociedad, a partir del cual se organizan los saberes, el imaginario social, las lenguas en presencia del eurocentrismo. El eurocentrismo es un fenómeno de un modo de producción y de control de las relaciones que fue sistematizado en Europa a finales del siglo XVII. Era una nueva manera de perpetuar la dominación en América. Es decir, que en la formación de América y de la sociedad establecida en América, existe lo que se denomina como la constitución del capitalismo moderno, que afectan los cambios a la realidad social. Surge la idea de la raza, que impregna las relaciones sociales y que lleva o que conlleva a definir un nuevo sistema de control del trabajo que consiste en la articulación de todas las formas conocidas de explotación en una única estructura de producción de mercancía para el mercado mundial alrededor de la hegemonía del dinero. La categoría analítica del capitalismo se refiere a un conjunto formado por un sistema de relaciones materiales articuladas de manera estructural. El capitalismo se organiza desintegrando todas las antiguas patrones de control del trabajo, absorbiendo y redefiniendo los fragmentos estructurados que le son útiles para su existencia. El patrón de poder a nivel de América es de dominación
y a nivel mundial se conforman sobre la base de la clasificación de la población en producciones de nuevas identidades geoculturales, es decir, aparecen las categorías de los indios, negros, los blancos, de América, de Europa y de Asia. La idea de la raza permite legitimar las relaciones dominantes impuestas por la conquista en América. Por otra parte, el control de la forma y explotación del trabajo y el control de la producción y distribución de productos fueron articulados alrededor de la relación capital-salario y el mercado mundial. Se configura así un nuevo patrón de poder global. Las nuevas identidades surgidas en América producen la idea de raza y fueron asociadas a la naturaleza de los roles y de los lugares en una nueva estructura global del control del trabajo. Bajo esta premisa se reorganiza el mundo moderno con un acentuado europocentrismo y los demás países ubicados en la periferia con implicaciones que aún son evidentes en la población americana. El proceso de constitución de la sociedad que se gestó en Europa estuvo acompañado por el desarrollo del capital como relación social, lo que conlleva a un proceso de estructuración de la sociedad basada en clases, clases como la burguesía, los sectores medios, los asalariados urbanos en América. Se desarrolló entonces un proceso de estratificación racial social entre blancos y las demás tipologías consideradas como inferiores. Lo que empezó en América fue mundialmente impuesto. La población fue clasificada en entidades raciales y dividida en los dominantes superiores y los dominantes o dominados inferiores. En este marco, la lucha de clase pasa a definirse dentro del marco de la sociedad liberal, que constituye un modelo de organización social constituida por las condiciones históricas de la naturaleza de la sociedad liberal del mercado. Bajo las condiciones antes señaladas, surgen las ciencias sociales. Las ciencias sociales se encuentran implicadas en estos procesos por ejemplo, de patrones de poder, del proceso de control del trabajo, del capitalismo, de la estratificación social, las constituciones de la sociedad, y que se constituyen como un mecanismo de legitimación de este orden social. Se hace necesario entonces repensar desde otros espacios los conceptos, por ejemplo, de estratificación social. Es vital la construcción de un nuevo orden que implique una perspectiva de inclusión que sea sostenible, y allí las ciencias sociales juegan un papel importante. Los saberes modernos deben develar los supuestos bajo los cuales operan y deben también señalar cuáles son las implicaciones que representan para la construcción esos supuestos, cuáles son las implicaciones que suponen para la construcción de las nuevas realidades sociales. Existen muchos autores que abordan la sociedad y su evolución, pero también hay otros autores que hablan acerca de cómo las sociedades han logrado evolucionar desde las perspectivas de las posturas que ellos sostienen. Es el caso, por ejemplo, de Spencer, el caso de Carlos Marx, el caso de Hobbes y el caso de Rousseau. Podemos examinar los planteamientos que hace Spencer en relación a cómo sostenía él que una sociedad evolucionaba. Él planteaba que las sociedades evolucionan de acuerdo a cinco principios que determinan su transformación. El primero de ellos es que las sociedades crecen de tamaño y al crecer de tamaño se convierten en algo más grande. El segundo es que al crecer el tamaño de la sociedad también van a aumentar las complejidades y va a aumentar su estructura. La diferenciación progresiva de la sociedad va acompañada de una diferenciación progresiva de funciones. La evolución crea para la sociedad y para los organismos diferentes estructuras, diferentes funciones que se hacen posibles unas y otras. Y por último, la nación de las naciones de los seres humanos, de las naciones, pueden ser consideradas como un organismo. Quiere decir esto que desde esa perspectiva, la sociedad se puede considerar como un sistema
y se puede concebir, por supuesto, como un todo formado por partes que son interdependientes las unas con las otras. De lo anteriormente expuesto se deriva que las sociedades evolucionan desde lo simple hasta niveles de sociedades compuestas. Al aumentar el tamaño, por supuesto, aumenta la estructura, aumentan las diferencias en la ostentación del poder, aumentan las diferencias de ocupación de sus miembros. Se diferencian sus funciones y también la sociedad puede evolucionar, por supuesto, desde una sociedad, por ejemplo, llamada militar, hasta convertirse a una sociedad llamada industrial. Por otra parte, también conseguimos a Marx, quien sostiene que el único factor que permite la evolución de la sociedad es el factor económico. De allí que dice que este factor es esencialmente reconocido como los medios tecnológicos de producción y que van a determinar la organización de la producción, es decir, va a determinar las relaciones en que entran los hombres para tratar de producir bienes con mayor eficacia si lo hicieran de manera individual o de manera separada. Estas relaciones se reproducen independientemente de la voluntad humana. Además, la organización de la producción no se limita solamente a la parte económica, sino también moldea la superestructura. La superestructura está conformada por lo que es la parte ideológica, la parte de la organización política, la parte de la religión, la parte filosófica, la parte de la literatura y hasta de la moral misma. Sostiene Marx que todos los hombres, las cosas en el mundo, incluidas en la sociedad, pasan por tres etapas. Primero, pasa por una etapa de afirmación o tesis, luego pasa por una etapa de negación o antítesis y por último, una etapa de la conciliación de los opuestos que se denomina como síntesis. Por supuesto, en toda sociedad hay dos clases, una que está representada o que representa el sistema de producción y la otra que representa el orden naciente. La sociedad pasa de una etapa a otra por medio de lo que él denomina la lucha de clases. La clase naciente triunfa definitivamente en la lucha y establece un nuevo orden, pero ya dentro de sí, dentro de ese nuevo orden naciente, existen las semillas de su propia destrucción para proseguir el proceso dialéctico de evolución de la sociedad, lo que quiere decir que Marx concibe el proceso de evolución de la sociedad como un proceso dialéctico. En relación a Hobbes, es importante señalar Hobbes y su estructura del contractualismo. Señala que la sociedad surge y evoluciona de manera mutua entre las personas y su estructuración está determinada de manera causal por la creación de un contrato social como acuerdo consensuado entre los individuos en pos de resolver la dispersión y la violencia entre los grupos sociales. Dice Hobbes que en todos contra todos la paz solo puede obtenerse en base a la organización de la sociedad. Se establece un pacto que es fruto de un contrato establecido por los miembros de la sociedad y del Estado para legitimar así las prácticas de la política. Fruto de ese pacto se da la propiedad privada y la institucionalización de la política o de la sociedad política. El pacto social se origina en la sociedad, donde se espera que cada uno de los contractantes cumpla con lo establecido en el pacto o cumpla con lo que está señalado en el pacto, lo cual implica la administración de un derecho individual que se transfiere y el cumplimiento de una promesa o de una fe. En este sentido, la sociedad es un hecho moral, es un hecho social con poder de coerción. Considera Hobbes que existen leyes morales como la justicia, la equidad. La justicia es la base fundamental de la sociedad y es una cualidad de las acciones sociales que cumple con lo pautado. En este sentido, la sociedad civil es la reducción libre de los derechos naturales y restrictos para convertirse en socios con el respeto mutuo del pacto social de convivencia, lo que hace surgir en cada socio la ley para defenderlo y el derecho civil para ser protegido por él. En este mismo orden de ideas, la sociedad humana se forman asociaciones humanas. En ella existen grupos sociales, existen agrupaciones, existen masas. Y que hablaremos entonces de los grupos sociales. Los grupos sociales persiguen un objetivo social dentro de la sociedad.
Están conformados por un grupo de personas que tienen intereses que les son comunes. Cada miembro desempeña un rol, un papel, una función, y las personas que lo integran están conformados por un sistema de pautas que establecen los mismos grupos. El grupo posee características que le son definitorias. Los grupos existen, se dan grupos, los grupos existen relaciones sociales entre los grupos y fuera de ellas. Tienen una duración temporal, poseen una estructura formal de roles y funciones y las actividades que se desarrollan están organizadas. También los individuos que integran los grupos poseen conductas específicas cuando desempeñan las actividades dentro de los grupos. Tienen, por supuesto, como ya se señaló, intereses comunes, llegan a desarrollar identidad grupal y adaptan sus conductas a las normas establecidas. Dentro de los grupos sociales existe la noción de agrupación, entendida como la reunión de personas de una manera espontánea o de manera intencional. También existe en la sociedad el fenómeno de la masa social. Quiere decir que se considera una masa, una agrupación de personas carentes de organización que ante un estímulo reaccionan de igual manera. Poseen como características que son inorgánicas, es decir, no tienen organización, no poseen un orden interno de jerarquía o de posiciones, tienen carácter transitorio, son inestables, son indiferenciados. La identidad de las personas no es importante, o sea, no poseen roles definidos, son anónimos y son fluidos y poseen una cohesión interna de carácter frágil. Dentro de la sociedad también existe una jerarquización de los miembros en categorías por rango de estas categorías. El proceso de demarcación y jerarquización de estas categorías se define sociológicamente como estratificación social, y el orden que resulta de ella es la estructura de la estratificada de la sociedad. Cada sociedad posee una cultura, la ostentación del poder público, la posesión de bienes económicos, el prestigio, y estos son los criterios que se utilizan para elaborar la estratificación social. También dentro de ese rango de esa teoría de estratificación social existe lo que se denominan los estratos. Los estratos se llaman así a las categorías en las que se encuentra dividida la sociedad, formada por un número indeterminado de personas que también se pueden denominar como clases. Ahora bien, podemos hablar de lo que son las clases sociales dentro de la sociedad. Este término, acuñado por Carlos Marx, lo utiliza para expresar el conjunto de personas que tienen características comunes e importantes en un sistema de producción de tipo económica. La categoría de una persona en relación con la producción económica constituía el factor más importante para determinar el comportamiento de esas personas y de las demás que fuesen como ella, o sea, que perteneciesen a la misma clase social. Las clases sociales desarrollan una subcultura propia, es decir, poseen las mismas costumbres, forman círculos sociales y tienen conciencia de pertenencia. Dentro de la sociedad, los individuos ocupan posiciones y ostentan privilegios dentro de un grupo o comunidad. La asignación de estatus y la determinación de sus deberes y derechos aparecen cristalizados en los usos sociales y en las costumbres. Todo lo antes planteado forma parte de lo que se llama la vida social de la sociedad. Dentro de este marco de la vida social de la sociedad que se genera en ella aparece el derecho. El derecho es un producto, considerado un producto de un factor social dentro de los fenómenos jurídicos de la sociedad. Es decir, el derecho surge en la sociedad como un organizador de los roles que deben cumplir los miembros de la sociedad y establece las conductas permitidas y prohibidas en cada uno de los roles. Es un producto también social que asegura los bienes y valores que toda la sociedad requiere y asegura también la igualdad y el orden preestablecido. Trata de regular de manera pacífica la convivencia humana y satisfacer de manera justa las necesidades humanas, materiales y culturales de los hombres. Cumple en el ámbito del ser como realidad articulada y en el deber ser parte de la capacidad humana de analizar la realidad de manera crítica y proponer su transformación y perfeccionamiento. El hombre crea el derecho para regular y perfeccionar un determinado orden social de acuerdo con un sistema de valores, de principios, de ideas y de creencias.
El hombre que vive en la sociedad es un ser social y posee una naturaleza que responde a diversas dimensiones humanas que son características, que lo constituyen como persona y que se manifiestan de una manera particular en nuestra especie como una unidad en la pluralidad. Es decir, que el ser humano posee una variedad de facetas en las cuales se desenvuelve y realiza sin dejar de ser percibidos por sí mismo y por los demás como una unidad individual. Las dimensiones humanas en sí son la base sobre la cual construye sus valores, pues son la condición sin la cual no seríamos lo que somos, seres humanos. Las dimensiones se pueden expresar como las cognitivas, las históricas, las espirituales, las culturales y las sociales. Debe existir una visión holística e integral del hombre desde la perspectiva de las dimensiones antes señaladas que lo definen y que lo constituyen como ser humano, como persona, por lo que es necesario alcanzar un equilibrio entre las mismas. Es así como el hombre posee una dimensión cognitiva o racional, es esa capacidad para procesar pensamientos por medio del análisis, la comparación y la síntesis, dimensión que se manifiesta en el hombre cuando el hombre comprende que existe y es consciente de lo que es, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que quiere, de lo que hace. Es consciente de sus propias limitaciones y de sus posibilidades. Por esta facultad, el hombre es creativo, planea el futuro, entiende y reflexiona acerca de sí mismo y de los demás, y del mundo transformado de su realidad. La racionalidad como dimensión es una de las potencialidades que ha favorecido la evolución del hombre. Ha permitido construir creencias, su propia cultura, su propia historia, la transformación del entorno y ha favorecido el desarrollo tanto científico como tecnológico. Podemos también señalar que en la dimensión histórica, a través de ella, el hombre se da cuenta de quién es, de cómo son los individuos, cómo es él como individuo, como seres en construcciones inacabados, seres en el ejercicio de la libertad, de la inteligencia y de la dignidad humana, que ha modificado su manera de vivir y su forma de ser dentro del mundo. También existe una dimensión denominada como la dimensión de religación. Quiere decir esto, que dentro de la dimensión humana del hombre palpita la pregunta del Dios, de ese ser superior absoluto y necesario, de los sentimientos hacia los mismos y la necesidad de conocerlo y de relacionarse con él. La dimensión de libertad se deriva de esa capacidad de ser racional el hombre y que está facultado para escoger y tomar sus propias decisiones, orientar su vida de acuerdo con lo que quiere y orientarse hacia el bien individual y hacia el bienestar común. El hombre es un ser social por naturaleza, por lo tanto tiene una dimensión social. Esa dimensión social le permite satisfacer sus necesidades y hacerlo en la sociedad. El hombre, lo social, lo define, por ejemplo, sus características de alteridad, cómo él desde su yo puede identificarse con el otro, puede identificarse con el otro de manera de respetando su mundo, su cosmovisión, respetando sus propias ideologías. Y nosotros podemos pensar que él puede también conocer al otro desde su propio yo. También el hombre en su dimensión social tiene una característica o una categoría de comunicabilidad, o sea que necesita de estar en contacto con los otros hombres y lo hace por medio del lenguaje. También está un concepto relacionado en lo social con denominado grupalidad, que es necesario el hombre reunirse con los otros en un tiempo y en un espacio determinado. Estas dimensiones antes señaladas son las dimensiones que definen al hombre, que el hombre necesita reconocer en su proceso de interacción social con los demás y que él comienza a desarrollar su conocimiento desde el proceso de socialización primaria en la familia y continúa expandiendo ese conocimiento acerca de sus dimensiones en la socialización secundaria que está, por ejemplo, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en la comunidad. Esto permite que el hombre logre relacionarse con la sociedad y relacionarse de manera eficaz con los otros seres humanos.
En la vida social están implicados elementos como, por ejemplo, la ordenación y el orden social, que permiten mantener las acciones individuales y las grupales en el lugar que le corresponda, considerando la libertad y la dignidad humana. La autoridad social es el poder que tiene una persona para prestar servicios a la comunidad y ser reconocido por lo que hace en la propia comunidad. También es importante señalar que dentro de la vida social existe un ordenamiento jurídico que procede de esa autoridad social de manera reflexiva, de manera espontánea o de manera imperativa. De manera que el derecho genera fenómenos sociales como el orden y el factor social de cambio, que está constituido por elementos circunstanciales que son externos al individuo, tales como elementos ambientales, elementos jurídicos y elementos sociales. Es el factor social quien determina la funcionalidad interna del derecho, generada por la tendencia de especialización, de aglutinación y de incorporación. Se busca una conexión compromiso para ejercer la profesión del derecho en la sociedad. Los factores de la realidad social determinan en la actualidad el ejercicio de la profesión del derecho. También otros factores como otros factores de índole económicos, políticos y culturales tienen incidencia en la práctica profesional del derecho. En este mismo orden de ideas, el derecho es considerado como una pauta social del comportamiento de un grupo organizado políticamente y dentro de un momento histórico determinado a regular la vida social para hacer posible la obtención de los fines de la sociedad. Se considera que el derecho, además de una realidad cultural, es un fenómeno fenomenológico, es decir, que está en constante construcción en la búsqueda de valores como el bien común, la justicia, la seguridad, el orden social, y porque el derecho posee una existencia que es real. En la sociedad, el mejor medio de control social lo ejerce el derecho, pero no es un control social que está desligado de los valores sensibles de la humanidad que conforman la personalidad de los grupos que se plasman en pautas valorativas y axiológicas complementarias del ejercicio del derecho.